Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 30 de julio del año 2021. Nos acompañan Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la creación de un organismo de integración para América Latina que sustituya a la Organización de Estados Americanos. Durante una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizada en México, López Obrador pidió sustituir a la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, según dijo textualmente. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. Ayer, la iniciativa de López Obrador recogió el apoyo de Alberto Fernández, el presidente argentino. Fernández declaró, hablando con el canal C5N, que conversa a diario con su par mexicano y expresó que sienten que la OEA ha dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina porque todos los días, añadió, no paramos de asombrarnos por las cosas que pasan en la OEA durante la gestión de Almagro. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también respaldó la idea de López Obrador de reemplazar a la OEA por otro organismo que, dijo, debe ser verdaderamente autónomo y expresar los equilibrios regionales, respetar la autodeterminación de los pueblos y no dar cabida a la hegemonía de un solo Estado, según publicó en su cuenta de Twitter. Acá en Uruguay, el expresidente José Mujica dijo, habría que aprovechar el planteo de México. En una entrevista con Radio 10 de Argentina, Mujica sostuvo, es un deber aprender a gobernarnos nosotros mismos por nosotros mismos. Gonzalo, ¿a ti te interesaba este tema? ¿Cómo lo discutimos? Sí, claro. Me interesa el tema por lo ridículo. Y yo soy un hincha de la patria grande, como todos ustedes saben. He hablado y escrito sobre eso y no entiendo por qué el continente latinoamericano, riquísimo, extensísimo, no puede organizarse ni crear la más mínima institucionalidad que nos represente y nos dé una voz en el mundo, que podría ser una voz muy fuerte. No entiendo por qué no podemos tener más relaciones comerciales entre nosotros. Somos la región que menos tiene comercio intrarregional, porque estamos siempre mirando para afuera. Así que yo soy un súper hincha de crear una institucionalidad latinoamericana, pero me pregunto, ¿qué tiene que ver la OEA? ¿Por qué tenemos que irnos de la OEA? ¿Por qué tenemos que tener, para crear una institucionalidad latinoamericana, que oponernos a la OEA? La OEA tiene al menos dos cosas que son muy importantes. Bueno, primero que es una región de las Américas en las cuales está la superpotencia número uno del mundo. Y nosotros pertenecemos a esa región, ¿por qué no vamos a tener una organización conjuntamente con ellos? La OEA además, Emiliano, cuesta $80 millones por año. Eso es lo que cuesta la OEA. Y nosotros somos tan amarretes que la mayor parte del presupuesto lo paga los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros no contribuimos nada. Es decir, la OEA podría funcionar muchísimo mejor. Cuando decís nosotros, ¿a quién estás aludiendo? Los países miembros, son 35 países miembros, y la OEA cuesta 80, el presupuesto regular, son $80 millones, es nada, es inexistente. Pero nosotros permitimos que los Estados Unidos lo financien todo, entonces por supuesto que mandan ellos. No hay, en la izquierda latinoamericana, no termina de entender que con los Estados Unidos vos podés tener alianzas. Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, tienen alianzas con Estados Unidos que no son solo económico-comerciales, son políticas y son militares. Y no les impide tener excelentes niveles de vida, y no les impide tener justicia social y una clase media desarrollada y muy buenos salarios. No, es absolutamente innecesaria la referencia a la OEA. Muestra el señor López Obrador una dependencia intelectual absurda. Es decir, fantástico, creemos una institucionalidad latinoamericana, porque hasta ahora no ha funcionado ninguna.
Ni la LALC, ni la LADI, ni el CELA, ni la CELAC, ni LUNASUR. Nunca fuimos capaces de crear nada. Hagámoslo, pero no para reemplazar. ¿Qué tiene que ver la OEA? Bueno, a ver, ¿quién en la mesa retoma la palabra? Porque Gonzalo arrancó con todo o con la aplanadora en contra. ¿Alguien está a favor? Yo levanto la mano, pero no estoy a favor. Dale. Si es para decir tres cosas nomás. En realidad, a mí me da la impresión de que lo que AMLO, es decir, López Obrador, pretende con esto es nada más que salir de todos los enredos que tiene México, ¿no? Es tratar de abrir una puerta hacia una nueva, mejor dicho, abrir una ventana hacia algo diferente, porque tiene unos líos fenomenales en México, que hasta donde me cuentan, bueno, la gente que yo conozco bastante de México, incluido mi hijo, uno de mis hijos. Y bueno, parecería que esto lo que trata es de distraer la atención de los mexicanos de los problemas que tiene adentro. Pero por otro lado, además, sin entrar mucho en el detalle, las adhesiones que ha conseguido, francamente, no me entusiasma ninguna, ¿no? Alberto Fernández adhiere, Mujica adhiere, falta Maduro, digo, que adhiera. No me extrañaría, porque en realidad la UNASUR famosa, aquella idea pergeñada por Chávez y Kirchner de alguna manera, fue un fracaso total, y era algo parecido a lo que se pretende, bueno, o lo que se dice, porque no creo que ni que se pretenda, lo que se dice por esta alocución que nos has mostrado de López Obrador. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, creo que bueno, la OEA podrá tener más o menos eficiencia, podrá mejorarse mucho o poco, pero no tiene nada que ver con lo que decía Gonzalo, como decía Gonzalo, ¿no, verdad? Bueno. Con las relaciones económicas que pueda haber y culturales que pueda haber entre los países, por lo menos los de Sudamérica, incluido quizás Centroamérica también. Me parece que esto no conduce absolutamente a nada, ¿no? Realmente, lo digo incluso por las adhesiones que mencioné, ¿no, verdad? Las adhesiones explícitas que mencioné, que ninguna de ellas me merece mayor crédito. ¿Y Marcia qué piensa? Yo pienso que en realidad acá no es la cuestión estar a favor o en contra, no sé, sino problematizar este tema. Seguramente no tenemos que pasar por alto que México y Argentina son, por su territorio, su cantidad de población, etcétera, etcétera, países muy importantes de América, y no deberíamos desatender así como así este planteo para empezar a problematizar. Pero además, la OEA tiene un gran defecto. Todos los organismos internacionales suelen tener grandes defectos, se terminan volviendo inoperantes, la ONU se ha terminado volviendo inoperante en un montón de cosas que hacen a sus objetivos principales, no a los secundarios. La UNESCO misma se ha terminado volviendo inoperante en muchos, bueno, ahora tal vez, no lo sé, pero se ha denunciado eso. Pero la UNESCO es cultural, entonces me parece que el tema del poder que debería tener un organismo internacional choca fatalmente con las aspiraciones de los estados cuando hablan de soberanías. Pero el gran defecto que a mi modo de ver tiene la OEA son dos. Uno es que está en Estados Unidos, está en Washington, está a escasos pasos de la Casa Blanca y atrás, a las espaldas. O sea, es todo un símbolo de dependencia que para mí es inaceptable. Sea cual sea el signo político del que estemos hablando, es inaceptable. Segundo, como dijo el propio Gonzalo, está financiada por Estados Unidos. Entonces me parece que, son dos motivos de reserva que deberíamos tener, de renuencia que deberíamos tener. No digo para tirar a la OEA al tarro de la basura, pero por lo menos para empezar a sospechar de su eficacia, de su credibilidad, de su verdadero funcionamiento. ¿Y Juan? Bueno, yo creo que es una idea loca por donde se la mire, ¿no? No cabe, me uno al coro de críticas. Y para decir que por qué no me gusta, en primer lugar,
eso no es posible armar otra Unión Europea entre los países subdesarrollados de América Latina. Es decir, Europa, la unificación de Europa llevó 2 guerras mundiales y llevó décadas y décadas de negociaciones. Es decir, que condujo a tener un parlamento común, a tener moneda común, a tener libertad de pasaje de fronteras en el espacio Schengen. Es decir, llevó a una cantidad de cosas que las veo como inimaginables en América Latina. Y sobre todo son inimaginables por el pasado colonial. Es decir, las colonias españolas, igual que todas las colonias, la metrópoli se cuidaba muy bien de permitir las relaciones entre ellas. Es decir, no tenemos comercio con entre nosotros porque eso lo dictaminó España cuando organizó las colonias. Es decir, las colonias fueron creadas como focos de producción de materias primas que servían a la metrópoli. Entonces nosotros no tenemos nada que intercambiar por esa misma razón, por tal como fue estructurada la economía de estas colonias. Bueno, segunda cosa que creo es que lo que quiere hacer AMLO es escaparse a Estados Unidos. Y yo lo que creo es que escaparse a Estados Unidos, que puede ser un fin bastante loable, va a ser muy difícil en este momento sin caer en manos de China. Es decir, creo que en este mundo bipolar, nueva bipolaridad que se está creando, lo que va a pasar cuando uno intenta crear un organismo contra los Estados Unidos es que va a ser a favor de China. Y entonces China inmediatamente se va a apoderar de ese organismo. Creo que es fatal. Es decir, que es muy difícil crear un organismo de este estilo sin alinearse con estos dos polos. Y, en definitiva, más allá de la intención política que pueda tener López Obrador para la interna mexicana, creo que esta es la vieja idea de la nación latinoamericana, del Colorado Ramos y sus amigos, ¿no? Y con la cual discrepo por 50 razones. Y si me faltaran argumentos, creo que el apoyo de Fernández y de Mujica me terminan de convencer. Es decir, si ellos lo apoyan, yo estoy del otro lado. Bueno, teniendo en cuenta que ha sido tan arrollador el rechazo en esta mesa, bueno, salvo la postura de Marcia, ¿cómo la resumirías en 2 palabras? Mi postura, en realidad, a ver, me parece que ponerse a contrario en este momento, para mí sería imposible. Yo tendría que saber mucho más del funcionamiento actual de la OEA y de las rispideces existentes, etcétera, etcétera. Desconozco esas cosas, pero me parece que la identidad de los pueblos, que tiene mucho que ver con eso, la OEA tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos, tiene mucho que ver con el dominio, con el coloniaje, con el vasallaje. Pasamos de un imperio al otro, de la égida de España a la égida de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con darnos tiempos, porque somos un continente muy joven todavía y no hemos podido resolver nuestra rémora colonial e imperial. Entonces yo problematizaría de nuevo, me pondría a meditar en esta cuestión. Y sí, por supuesto, si tuviera que decirte si estuviera a favor o en contra, si me pusieran contra las cuerdas, te diría, me parece muy loco. Pero también me parece muy loco y muy ineficaz el funcionamiento actual de la OEA. Bueno, voy con algunos mensajes de los oyentes que están, digamos, más cerca de la propuesta de López Obrador. Estados Unidos paga los gastos de la OEA porque se trata de un organismo de ellos. América Latina no puede tener en un organismo regional a Estados Unidos metido adentro, porque el peso de Estados Unidos es demasiado grande en la región y nuestras burguesías, que son quienes generalmente gobiernan, siempre miran hacia allá con lamentable admiración, dice Marcelo. Jerónimo, por su lado, señala, leyendo un poquito de historia, podemos descubrir que la OEA es una estrategia norteamericana hacia el panamericanismo y su influencia sobre el continente americano. Negarlo es negar lo innegable. Después agrego un mensaje más, el de Pablo. Nadie va a decir nada del rol de la OEA en el golpe de Estado en Bolivia. Va a quedar simplemente la OEA como un organismo inoperante. Eso es lo que se le va a criticar. Demasiado parcial la serie de comentarios flechados, dice este oyente. ¿Alguien levanta el guante?
No, es verdad, sí. No, Gonzalo, bueno, levante el guante. por favor, por favor. Digo, que evidentemente en una región como América en su conjunto, la presencia de Estados Unidos va a ser una presencia muy importante. No solo en América, es importantísima en todo el mundo. Y por supuesto que en América también. Eso es un hecho de la realidad. Que nosotros tengamos que seguir como parte latinoamericana, dependientes de aquellas decisiones que hicieron de nuestras economías coloniales, eso depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que deshacernos de eso. Ahora, con relación a la OEA, hay dos cosas de las cuales no nos tenemos que separar, porque son muy valiosas. Una es la Carta Democrática, que la firmamos todos. Otra es el mecanismo de supervisión electoral, que es el mejor del mundo. Es mejor que los europeos, es mejor que los asiáticos, es el mejor del mundo. Esto que acaba de decir este oyente de que hubo un golpe de Estado en Bolivia es absurdo. Salió un informe de un agente de la Universidad de Salamanca que la propia universidad está desmintiendo, diciendo que esa gente no representa a la Universidad de Salamanca. Fue un profesor con un par de estudiantes que se largaron con esto de decir que hubo un golpe de Estado de la OEA en Bolivia, lo cual es absolutamente absurdo. El mecanismo de control electoral de la OEA es el mejor del mundo. Ahora, hay cosas de las que no tenemos que... No importa que Estados Unidos esté adentro. Estados Unidos es un país demócrata. Está bueno que esté adentro. Ahora, eso es América en su conjunto. Después, ¿qué hacemos nosotros con los países latinoamericanos? Esa es nuestra responsabilidad. Y no tenemos que echarle la culpa a Estados Unidos de lo que nos pasa a nosotros. Australia fue un país colonial también, colonizado. Sigue teniendo a la reina de Inglaterra como su referencia. Pero es un país que le ha ido muy bien. Es un país que tiene los mejores niveles de vida del mundo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por culpa de los Estados Unidos? Australia tiene una relación militar con los Estados Unidos. En cualquier guerra que se mete Estados Unidos, así sea Irak, lo que sea, Australia manda tropas. Solamente porque Estados Unidos se mete. Y porque tienen un tratado de asistencia de que si alguien se mete con Australia en Asia, Estados Unidos la va a defender. Digo, Estados Unidos es una realidad. Y estar en contra de este izquierdismo latinoamericano obsesionado con la presencia de Estados Unidos es absurdo. Hay que convivir con los Estados Unidos. Y aparte es un país democrático. Ay, yo estoy totalmente en desacuerdo, Gonzalo, con el mayor de los respetos que me merece tu conocimiento de todo esto. Estados Unidos es un imperio y siempre ha actuado en orden a sus intereses, sí, claro, aplastando cualquier tipo de manifestación que surja en América Latina contraria a esos intereses. Si fuera al revés, supongamos, si Estados Unidos fuera toda América Latina y nosotros fuéramos Estados Unidos no querría que formáramos parte, que el lobo, como se le ha llamado, formara parte de la manada de ovejas en la que de alguna forma nos hemos transformado. Toda la historia lo dice, no lo digo yo. Lo dice toda nuestra historia, lo dice Simón Bolívar en Carta de Jamaica, lo dice José Martí en Nuestra América, hasta José Enrique Rodón el Ariel. Todos han señalado el peligro de Estados Unidos en América Latina. Entonces me parece que el gran daño aquí que le ha hecho a la OEA es ese. Un poco como que la ha deformado, la ha vuelto una cosa que no debería ser, ha violentado su naturaleza. Está bien, Marcia, pero explícame por qué Estados Unidos es tan peligroso para América Latina. No lo es para Europa, no lo es para Australia, no lo es para Japón, no lo es para Corea. ¿Por qué es tan peligroso para nosotros? Porque nosotros no nos defendemos, porque nosotros no se lo permitimos. Pero no le eche la culpa a Estados Unidos. ¿Sí? Decir que es un imperio, por supuesto que lo es. Y que la Unión Soviética no era un imperio. Y los chinos no se están convirtiendo en un imperio. Si los dejas venir, por supuesto. El mundo, lamentablemente, no se rige por el derecho internacional. Se rige por la ley del más fuerte. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Si no te proteges vos mismo, no le eches la culpa a los demás. Dos apuntes para ir cerrando. Dos. Alejandro, Juan. Alejandro. Bueno, en realidad capaz que el origen de la OEA se encuentra en la doctrina Monroe, ¿no? Que era América para los americanos, pero no era América para los Estados Unidos. La doctrina Monroe lo que pretendía en realidad era que no viniera injerencias especialmente de Europa, ¿no verdad? Y que no se metieran los europeos en América.
Claro, eso se termina interpretando, bueno, porque entonces el único que se puede meter en el resto de América es Estados Unidos. Bueno, en Uruguay tenemos la suerte de que, en el sentido que mencionaba Marcia, de que al fin y al cabo somos los que estamos más lejos de Estados Unidos. Si sacamos las Malvinas y las Falkland, los más lejanos de Estados Unidos somos nosotros. Y podemos quizás por eso tener más independencia que los países, por ejemplo, de Centroamérica, que están, bueno, muy cercanos geográficamente de los Estados Unidos. Yo, con toda franqueza, creo que todo esto de lo que propone AMLO y a lo cual adhieren Alberto Fernández y Mujica, todo esto no es nada más que un saludo a la bandera para que no va a tener ninguna consecuencia real. Creo que además lo que refleja es una cierta inquina, con razón o sin ella, no voy a entrar en eso ahora, contra Almagro, que Almagro ha terminado de alguna manera revirtiendo el papel que le hubiera correspondido según su promotor a la Secretaría, que fue el propio Mujica. Pero bueno, los que protestan más contra Almagro en este momento que contra la OEA. Bueno, siguen apareciendo los mensajes de quienes se alinean por lo menos más cerca que otros integrantes de esta mesa del planteo de López Obrador. Por ejemplo, quienes resaltan a propósito de Estados Unidos, de la inconveniencia de contar con Estados Unidos dentro del bloque o dentro de la organización, la historia de Estados Unidos apoyando golpes de Estado en el continente, ¿no? Bueno, y hasta incluso invasiones. Juan, ¿tú por dónde vas? Y Carter durante la dictadura no fue precisamente un apoyador de la dictadura uruguaya, ¿no, verdad? Sino todo lo contrario. Juan. Yo quería recordar un poco las relaciones históricas de Uruguay con Estados Unidos. Es decir, que el imperio norteamericano es una cosa muy reciente. Es decir, el imperio norteamericano se estableció después de la finalizada la Segunda Guerra Mundial. Antes no existía el imperio norteamericano. Y precisamente el Uruguay tiene relaciones muy importantes porque las instrucciones del año 13 tienen una indudable inspiración norteamericana. Es decir, que el liberalismo del Uruguay tiene sin duda origen norteamericano. La nueva enseñanza de José Pedro Varela es de inspiración directa de la nueva escuela norteamericana. Es decir, que los primeros frigoríficos que se establecieron en nuestro país fueron norteamericanos. Es decir, que la vinculación con Estados Unidos ha sido muy larga y muy importante para el Uruguay y muy beneficiaria. Todas esas cosas que yo he mencionado son influencias benéficas de Estados Unidos sobre el Uruguay. Lo que pasa es que el papel de Estados Unidos cambió en la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la potencia ganadora y en el financiador de Occidente, y el gendarme de Occidente. Ahí sí cambiaron las cosas, ¿no? Y ahí crearon la OEA y ahí se creó todo el imperialismo norteamericano. Pero el imperialismo norteamericano, según parece, ya derrotó a su primer enemigo, que era el bloque soviético, y ahora se enfrenta con un peso pesado que es China, ¿no? Es decir, creo que es un poco más complicado el problema, ¿no? Volvemos para un final rápido de la tertulia de hoy con un telegrama per cápita.